Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Monkey Garage. Hoy estamos por acá con la Kia Sportage QL, a la cual le vamos a cambiar el radio que trae de fábrica, ya que este quedó pues prácticamente obsoleto, ya que luego de unos años no funcionan las aplicaciones. Entonces le vamos a cambiar por un nuevo radio Android que les muestro. Este es el que le vamos a instalar. Por acá tengo todas las conexiones. Entonces les voy a enseñar primero a cómo desmontar toda la parte del tablero, listo, para ya sacar el radio viejo. Entonces ya les muestro qué debemos hacer. Bueno muchachos, lo primero que hay que hacer para sacar el radio es sacar esta tapa del lado derecho del tablero. Entonces zafamos el empaque y con una espátula plástica como estas o con un destornillador plano, con mucho cuidado, vamos a meter por acá y vamos a hacer palanca, listo, hasta que salga. Miren, acá salió la tapa. Lo próximo que tenemos que hacer, bueno, podemos acomodar el empaque mientras tanto y tenemos que quitar este tornillo para poder sacar toda esta parte que va hasta el tablero. Entonces lo voy a terminar de quitar. Les muestro ya cómo vamos procediendo. Guarden bien los tornillos, que no los vayan a perder. Bueno muchachos, entonces ya para sacar esta parte del tablero, primero debemos de soltar la consola. Abrimos la guantera y ya acá tenemos que jalar de acá muy fuerte hacia arriba para que desencaje. Listo, lo mismo acá. Como ven, aquí ya quedó flojo. Entonces ya lo que sigue, con esta misma espátula plástica, vamos a levantar acá y acá. Vieron que se soltó. Entonces ya que debemos hacer, seguimos con la espátula por acá abajo, hacemos palanca y esto tiene varios pines. Deben seguir con la espátula hasta acá. Cuando ya tengan todo esto flojo, debemos de sacarla de acá abajo. Listo. Entonces por este lado ya quedó lista esta parte del tablero. Lo próximo que hay que hacer, acá lleva dos tornillos, uno a cada lado. Los quitamos, yo ya los había quitado pues con anterioridad. Entonces quitamos estos dos tornillos y con la misma espátula la vamos a hacer alrededor a todo el marco del radio. Listo, ya les muestro cómo. Bueno muchachos, entonces les voy a mostrar con la misma espátula plástica para no dañar el tablero. Siempre es recomendable una espátula de estas. Entonces la metemos y hacemos palanca. Vamos yendo por todas las esquinas, ya que por acá ya aflojó. Y por acá. Y seguimos así por todo el borde del radio, listo, hasta que zafemos todo. Aquí ya sacamos el radio viejo. Yo ya tengo pues todo desconectado. Recuerden pues desconectar todos los arneses que trae el radio pues que tengan. Puede ser este de pantalla, uno más sencillito, y le van a quedar estos arneses. Estos dos grandes, este pequeño, este otro, y hay otro que les queda, este, que es el de la antena. Entonces esos arneses son los que le tienen que quedar, listo. Voy a empezar pues a armar el otro radio, ya les muestro cómo es. Bueno muchachos, antes de empezar con el otro radio tenemos que quitarle las ventilaciones del aire. Entonces ustedes pueden ver que por acá hay como varias paticas
que tenemos que levantar para que salgan. Entonces con la misma espátula les hacemos así para que salgan. Listo. Hay que sacar varias a cada lado. Acá hay una, por acá hay otra, acá adentro hay otra, allí también al fondo, y lo mismo a este lado. Listo. Entonces ya saben cómo las quitan. Voy a hacer esto y les muestro. Bueno muchachos, ya miren, saqué las ventilas del aire como les mostré. Entonces ya que tenemos que hacer en el radio nuevo, meterlas acá en el mismo lugar donde las teníamos, y allá entra presión en las mismas paticas que les mostré ahorita. Listo. Las voy a poner y ya les muestro cómo empezamos a montar el radio en el tablero. Bueno muchachos, miren, como ven, ya puse las ventilas del aire. Por acá tengo todo el tema de los arneses. Estos arneses encajan en todos los originales del carro. Listo. El de la antena, el del USB, todos. Listo. Yo lo que voy a hacer es que voy a conectar todos esos arneses acá y ya luego los voy a unir a esto. Algo que les tengo que explicar es que estos carros traen muchas funciones que se muestran en la pantalla. Por ejemplo, la temperatura del aire acondicionado. Cuando la movemos de acá muestra qué temperatura está, qué velocidad está. Entonces, si queremos conservar esas funciones, necesitamos comprar el radio con un arnés que tenga CAN bus. Este es el CAN bus. Entonces este nos muestra en la pantalla todo el tema pues del aire acondicionado, de los sensores de reversa con la cámara de reversa, ¿qué más? Todas las funciones originales que traiga el carro las va a mostrar en la pantalla. Listo. Si compran el radio sin este CAN bus no les va a mostrar. Listo. Algo también muy importante es que verifiquen antes de comprar estos radios los arneses, que sí sean los de su carro, porque hay como dos tipos de arneses o tres, y cambia pues según la versión del carro. Entonces estén muy pendientes. Por ejemplo, en el caso mío, este arnés no encaja con este, entonces me van a enviar el arnés correcto. Entonces antes de que hagan la compra verifiquen el tema de los arneses para que no tengan problemas. Listo. Entonces ahora sí voy a proceder a instalar el radio pues en el tablero y les muestro cómo va quedando. Bueno muchachos, les voy a mostrar este radio. Trae para poner varias antenas, el GPS, 4G de SIM card pues para celular, y trae otra de Wi-Fi, que es como una extensión de Wi-Fi. El radio solo trae dos, el GPS y el 4G. Entonces acá abajo pegué la del 4G, aquí la pueden ver, y el GPS lo ubiqué acá. Listo. Ahí se puede ver. Las antenas las saqué acá, eso es lo que se une al radio. Entonces ahora sí, lo que voy a hacer es coger el radio y empezar a unir acá con los arneses, y ya en teoría nos debería de funcionar el radio. Listo. Entonces no tiene pierde, todos estos arneses encajan en los arneses que trae el radio. Listo. Hay dos cosas adicionales. Estos dos cables, uno es un USB que lo tenemos que pasar a la guantera, y el otro es este, que es el de la SIM card. Listo. Para que podamos hacer llamadas y todo esto con un número diferente al teléfono móvil que tengamos. Este también se debe meter a la guantera. Listo. Entonces ahora sí va a conectar todo, ubico todo. Ya saben que todos los cables encajan en cada uno. Por ejemplo, miren, este gris encaja en este azul encaja en este otro, este grande encaja en estos dos, y el pequeño, que este sí me va a quedar faltando a mí porque este arnés es diferente. Esta pacha, esa pacha que maneja
maneja estos botones manuales del radio, pero el resto usted lo puede manejar desde la pantalla. Entonces, de todas maneras, a mí me van a mandar el arnés correcto para que todo me quede funcionando. Recuerden fijarse muy bien cuando vayan a hacer la compra, que sean los arneses que tiene su carro, ya que por ejemplo esta Sportage maneja como 3 tipos de arneses. Entonces primero revisen su carro y luego hacen la compra para que no tengan problemas. Listo. Ahora sí voy a conectar todo. Les muestro ya cómo queda montado. Listo. Bueno muchachos, aquí como ven ya tengo todo conectado. Recuerden pues conectar todos los arneses. A mí me queda sobrando uno por lo que les dije, pero recuerden conectar todo. Listo. Este es el CAN bus. Entonces ahora sí lo voy a poner dentro de su espacio. Listo, les muestro cómo queda. Bueno muchachos, miren, aquí ya tenemos el radio instalado. Ya pusimos todo igual a como lo quitamos. Recuerden que todo esto entra a presión y les toca poner un tornillito en la parte de allá. Listo. Entonces muchachos, miren, acá estamos reproduciendo pues un video del canal. Lo que acá el wifi es un poquito difícil, pero miren, ahí está funcionando. Entonces les voy a mostrar lo que les decía del CAN bus. Con el CAN bus nos muestra en la pantalla, por ejemplo, el volumen, que cuando usemos los mandos del timón. Si miran, también nos muestra el tema del aire acondicionado. Entonces permítanme, yo prendo el carro. Listo, estamos acá. Por ejemplo, si pongo mute, también se muestra en pantalla desde los mandos de timón. Lo que les decía, el aire acondicionado. Listo. Entonces vamos a prender el aire. Miren que ahí está funcionando, nos dice la temperatura que está a cada lado. Si yo muevo la perilla acá, se baja la temperatura a este lado, o la podemos subir. También nos muestra acá por donde nos tira el aire. Si ven, si viene de afuera, si queremos que nos tire solo por el parabrisas, si nos tire por abajo en los pies y por las rejillas. Y también nos muestra pues si apagamos el aire. Ya nos muestra aquí que se apagó. Y lo que les decía de la temperatura, a este lado también, si muevo la perilla, mire que lo podemos subir o bajar. Entonces eso es lo que nos hace el CAN bus, que nos muestra todo este tema en pantalla. Lo otro es con la reversa, con la cámara de reversa y los sensores. Por ejemplo, aquí puse la cámara. Otra cosa importante, esta camioneta trae la cámara con líneas dinámicas. Si yo giro el volante, miren que se gira en la pantalla. Esta es la original del carro, entonces para esto es el CAN bus. Si se nos acerca alguien atrás, acá en la pantalla nos va a mostrar en los sensores de reversa en donde se está acercando a algo, a una persona, a un muro o algo. Listo. Entonces miren muchachos, este es el radio pues como tal. Esta es una interfaz pues que se le puede cambiar como el skin. Aquí podemos encontrar pues todo lo que son aplicaciones. Descargamos la que queramos con la Play Store. Tiene para sincronizar el CarPlay. Este es muy fácil, acá nos dice que podemos usarlo por Bluetooth o por el USB. En este carro nos quedó funcionando este USB y otro que quedó en la guantera que sí lo traía al radio. Listo. Entonces de ahí se conecta. Y ya pues el tema de configuración y todo eso, si lo maneja cada uno. Tenemos el radio, el Waze, ahí podemos instalar todo. Listo muchachos. Entonces miren que es muy bueno. Aquí podemos ver el canal de YouTube, que es el de Monkey Garage. Aquí nos salen los videos. Lo podemos poner con pantalla grande. Y listo.
Espero, muchachos, que les haya gustado la instalación pues de este radio. Es muy completo, trae muchas cosas, trae para ponerle SIM card, trae, pues hay varios tipos. Le pueden poner uno de mucha memoria RAM o de baja memoria RAM, también del procesador más bueno, uno más bajito, y según eso varía el precio. Entonces, de todas maneras, yo en la descripción les voy a dejar el link de este radio, listo, de donde lo compré, y aquí les queda el video de la instalación. Es muy fácil. Recuerden que si su carro tiene funciones originales, deben comprar el CAN bus. Y también, muy importante, antes de comprar el radio, fíjense en los conectores de atrás, de las pachas que trae el radio original, para que no les pase lo que me pasó a mí, listo, que me quedó faltando un conector. Entonces ya va a esperar el nuevo arnés y solo sería conectarlo. Ese arnés que no conecté es el manejo de estos botones manuales del radio, listo. Entonces nada, muchachos, espero que les haya gustado el video. Recuerden apoyarme con sus likes, también suscribiéndose al canal, y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.